Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como comunidad, como familia, a hablar, a conocer, a escuchar y, ¿por qué no?, de cuando en cuando, a inspirarnos. Yo espero que este programa número 1 nos rete y nos invite a reconocer que nuestra fe también se vive por medio de nuestras obras, por medio de nuestro actuar. Hoy estaremos conociendo y hablando un poco más también de la labor social de la iglesia, de la labor social de nuestro cristianismo, de nuestra fe como bautizados. Para esto quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Primeramente nos vamos a ir aquí nada más cruzando la frontera hacia el sur para darle la bienvenida desde San Luis Potosí en México al padre Miguel Ángel Flores. Padre Miguel Ángel, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Y bueno, pues me da gusto estar con ustedes en estos momentos y bueno, pues ojalá que nos ilumine el espíritu para poder compartir lo que Él desea al Es, auditorio. Exactamente, muchas gracias. Así es, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Y bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. Nos vamos a ir un poco más hacia el sur, hasta Centroamérica, para darle la bienvenida desde San José de Costa Rica al padre Sergio Valverde. Padre Sergio, bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias, un saludo, muy contento y agradecido con el Señor por la oportunidad maravillosa de compartir en Perspectiva Católica. Gracias a don Omar y al Padre Miguel de todo corazón, muy feliz y agradecido. Que Dios los bendiga. Es una gran bendición tenerlos a ambos en Latinoamérica, en dos países diferentes, pero que precisamente vamos a ir conociendo cómo es que la iglesia está trabajando y de nuevo inspirándonos. Padre Miguel, empecemos desde el principio todos, ¿verdad? Tenemos esta idea, este sentido de la espiritualidad de nuestra fe, de la constante necesidad de una relación con el Señor, de la oración, de la vida sacramental, de asistir a la Santa Misa y todas estas cosas. Pero Padre Miguel, a veces no pensamos o no tenemos muy presentes esta otra dimensión de nuestra fe, que es este amor al prójimo, esta parte social. Empecemos por ahí. ¿Qué significa este sentido de amar al prójimo como a uno mismo? ¿Qué le reta a uno a eso como persona de fe? Mira, bueno, pues yo creo que nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, tiene que concretizarse también de manera muy real. Digo, porque sí, nuestra relación pues, con Dios no solamente es algo espiritual, una relación así, pues muy íntima con Él, sino que tiene que verse reflejada pues también en la manera de vivir de cada uno de nosotros. Y bueno, pues no hay diferentes espiritualidades. Hay a lo mejor quizás místicas, pero la espiritualidad es solamente una. Es configurarnos con Cristo Jesús, que acabamos de celebrar nosotros la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Y bueno, como Él, pues a través de su encarnación, como clave para la salvación de la humanidad, pues nos dio también así, pues, las orientaciones, las indicaciones de cómo debemos vivir esta relación con Dios, pero también con el prójimo. O sea, no podemos quedarnos solamente así en una relación solamente íntima y individual. Este, por ejemplo, un filósofo más o menos contemporáneo del Papa Benedicto décimo cuarto, Benedicto 16, perdón, y bueno, pues más o menos son contemporáneos, y él escribe un libro que se llama Mística de Ojos Abiertos, y donde habla sobre su experiencia que él tuvo como alemán, siendo un adolescente del ejército alemán, viviendo pues las experiencias en los campos de concentración de los nazis. Y entonces él ahí descubre, ¿no? Descubre desde las víctimas, desde los pobres, de los judíos, descubre pues que la relación con Dios va más allá, mucho más allá que una relación íntima solamente individual, sino que se ve reflejada pues en ese amor al prójimo, en esa ayuda al prójimo y sobre todo desde los más pobres y necesitados. Entonces por ahí también va esa, esa reflexión, digo, es algo filosófico, pero pues también puede ayudar mucho para
tratar de entender nuestra espiritualidad. Y nosotros lo que hacemos es configurarnos con el Señor Jesús. Por eso digo, cada uno de nuestro ministerio que realizamos o de diferentes movimientos laicales o religiosos, bueno, pues lo que buscamos es configurarnos con la persona de Cristo. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, con los religiosos o religiosas, que ellos tienen un fundador, una fundadora, y pues les imprime pues también una mística, y bueno, pues ellos van teniendo también, tratando de vivir esa relación como la vivió la fundadora o el fundador de tal movimiento. Entonces, por ahí va marcando la pauta, ¿no? La relación con Cristo tiene que verse reflejada en la relación con el prójimo. Y que precisamente continuando con este tema, padre Sergio, esto que el padre Miguel nos platica y un poco nos explica, no es algo nuevo, no es algo que de pronto la iglesia ha empezado a hacer, es algo que es básicamente bíblico, es algo que vemos desde aquellas primeras comunidades que se acercan a adherirse a Jesús y que quieren vivir el evangelio a plenitud. Entonces, padre Sergio, esta también es una misión que se puede decir, es una misión bíblica, padre Sergio, ¿no? Gracias. Es encarnar el mismo misterio de Cristo. Dios se hizo hombre para estar entre los hombres y subir al Padre para hablarle al Padre de los hombres. Pero nos deja una misión concreta y una de esas misiones es amar a los otros, al prójimo, al hermano, como a uno mismo. Dios quiere, ha venido, como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida en abundancia solo se manifiesta en la misericordia y en la caridad. Para eso Él nos dice, yo me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo y Él los va a guiar hacia la verdad plena. La verdad plena es Jesús, Dios es amor, es misericordia. Por eso ya desde el Antiguo Testamento, el capítulo 6, versículo 6 de Oseas, nos dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Verdad? Dios quiere, Jesús viene a instituir un reino de amor, de misericordia, de paz, ¿verdad? En el cual nosotros podemos desenvolvernos. Bueno, es un manantial, es un torrente, como dice a través de Juan. Del interior del creyente saltarán torrentes de agua viva. Esa agua viva es la vida del espíritu el cristiano. No podemos nosotros ser indiferentes ni estar queditos, no. Dios nunca está quedito, Dios siempre está en acción, Dios es vida, es generación, es regeneración, es creación. Dios nos recrea, nos renueva. Para eso se nos dio un espíritu que nos hace clamar a Padre, no se nos dio un espíritu de debilidad, de fragilidad, sino de fortaleza que nos hace ser distintos. La vida en Cristo no puede ser distinta a la que Él mismo vivió. Jesús mismo, preocupado por los necesitados, por darle vosotros de comer, le dice a los discípulos, los ven con hambre, está ahí enfermo, va donde él está cansado, agobiado, y nosotros nos sigue mandando a ese misterio. No puede existir otra forma que no sea acción. Dios es vida. Nosotros en la iglesia día con día tenemos que verdaderamente participar de esa vida y esa es la acción del Espíritu Santo. Cuando Jesús sube al Padre dice, yo no los voy a dejar huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Y Él es ese guía, es ese motor, ese que nos hace distintos. El Espíritu Santo transforma nuestra vida, nos enamora de Cristo. No hay otra manera, es el Espíritu Santo el que nos hace ser distintos y vivir la vida del reino. Y que precisamente, aunado a esto que menciona el padre Sergio, padre Miguel, esta es una de las características desde los albores del cristianismo, desde los inicios de nuestra fe, estos hombres, estas mujeres, este pueblo de Dios que se va convirtiendo, que se va transformando y que va también atendiendo las necesidades reales y concretas de cada circunstancia a donde llega la fe. Es decir, no solo llega el evangelio, no solo llega la palabra, no solo llegan los sacramentos, no solo llega Jesucristo en la Santa Eucaristía, pero también, padre Miguel, se hace un esfuerzo concreto y verdad, y vamos a hacer como grandes saltos para llegar a las obras que ustedes están haciendo, pero sí, padre, hablar un poco de esto, que hasta también ha sido una constante de la iglesia y del evangelio, el hacer vivo de manera activa en cada circunstancia y en cada realidad, ¿no, padre Miguel? Sí, mira, yo creo que la experiencia, pues, muy cercana de los apóstoles al acercarse a Cristo, nuestro Señor, al responder al llamado que Él les hizo, pues fueron testigos de muchas cosas, de palabras de amor, de misericordia, de bondad, de cercanía, los gestos también que Él tenía, sobre todo para con los más pobres y necesitados, ¿sí? Y entonces, pues ellos también pues tenían una expectativa
quizás ellos, bueno, veían al principio por todos estos portentosos milagros, pues veían quizás a lo mejor, pues al nuevo Mesías, o el Mesías esperado, ¿no? Más o menos a imagen del rey David, que pondría o establecería pues nuevamente su reinado y bueno, pues pondría el orden. Y bueno, pues a lo mejor la perspectiva o las expectativas de los discípulos iban por esa línea muy al principio, ¿no? Pero pues se fueron dando cuenta de que no, era otra cosa, ¿no? El reino que él ofrece no es un reino de poder, no es un reino de luchas por el poder o de mantenerse en el poder, sino es una lucha por, por el amor, por la paz, por la convivencia. Y entonces ellos fueron así aprendiendo poco a poco cuál era el sentido que nuestro Señor pues quería dejarles. Entonces, pues ellos fueron entendiendo así esta manera nueva de ver el reino de Dios o el reinado de Dios, que iba más al corazón del ser humano, no solamente en la parte social o en la parte externa, ¿no? De poner cierto orden. Recordemos, bueno, que estaban ellos, pues, oprimidos por un imperio poderoso como era Roma, y ellos pensaban que incluso, bueno, pues él vendría a establecer este reinado y este poder y a vencer a este rey poderoso, este reinado poderoso de Roma. Y pues no, al final de cuentas ellos se dieron cuenta que pues era por otro lado, ¿no? Ahí, bueno, pues el que se escapó fue Judas, el Iscariote, ¿sí? Él, pues también, a lo mejor posiblemente decepcionado, pues bueno, va y busca, pues también, pues de alguna manera como recuperar lo que había invertido, ¿no? Y bueno, pues va y pues informa a las autoridades judías, civiles, a las autoridades religiosas, pues y bueno, y busca entregar a Jesús, nuestro Señor, pero pues él lo hizo más bien, pues tratando así de recuperar todo eso. Entonces ellos fueron testigos de todas estas experiencias de atención a los pobres. Por ejemplo, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, él es muy clarito, ¿sí? Cuando habla acerca de la fe y de las obras, dice, muéstrame tu fe muéstrame tus obras y te diré qué tanta fe tienes. No le puedes decir a un indigente, no le puedes decir a una persona que está necesitada de alimento, de cobijo, bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pues no. Entonces, ¿cómo hace una invitación y una exhortación para que también el amor, la caridad, brote de esa fe que se tiene en Dios? Entonces, nosotros, bueno, hemos entendido también esta perspectiva, que el reino de Dios viene pues sobre todo con el poder de servir a los demás. Y entonces, sí, pues sí. Como el Señor cuando llama eso, ¿no? El poder de la iglesia, el poder de Dios está en el servir y sobre todo a los más necesitados. Es donde se manifiesta todo este poder del Señor. Algo sumamente importante. Padre Sergio, quiero abrir un paréntesis porque Padre Miguel acaba de tocar un aspecto muy importante. El rol que juega el Espíritu Santo, el rol que juega entender nuestra vocación. El Padre Miguel nos ponía el ejemplo de Judas, ¿no? Que de alguna manera muy humana, ¿no? Como él decía, bueno, de pronto quería recuperar lo que invirtió, de pronto la decepción, pues no era el Mesías que iba a vencer al imperio y todo esto. Entonces, Padre Sergio, ¿qué importancia tiene precisamente la vida espiritual, el reconocer lo que Dios nos pide? De pronto alguien nos está escuchando y ya cuando empecemos a hablar un poco de las obras que ustedes están haciendo y en las que trabajan, dirá, bueno, yo me quiero ir a San José de Costa Rica a ayudarle al Padre Sergio, pero de pronto su realidad y lo que el Señor le pide es otra cosa. Entonces, Padre Sergio, hablemos un poco también de la importancia de esto, de reconocer lo que Dios nos pide en nuestra realidad concreta para no caer en la desilusión y en la tentación de alejarnos del Señor. Claro, no cabe la menor duda que, bueno, Jesús mismo que se hace carne entre nosotros, quiere que nosotros también nuestra espiritualidad se encarnada. Yo siempre digo, con el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Muy bien lo decía el Padre Miguel, de verdad, quien abrazo y lo dio el saludo humildemente, que es de Costa Rica, mi hermano sacerdote, cohermano en el sacerdocio.
Gracias por su caridad y por servir al Señor desde el sacerdocio. Hermano Omar, de todo el corazón, una fe, el Padre lo decía muy bien, una fe, parafraseando al apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que por mis obras te mostraré mi fe. ¿Verdad? En el Evangelio Jesús es claro, ¿verdad? El que quiera seguirme, 9:57 al 62 de San Lucas, el seguimiento de Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Eso se llama desprendimiento, eso se llama servicio, eso se llama disponibilidad, eso se llama morir a uno mismo. Jesús, desde que nace, bueno, no tenía lo que vamos a celebrar en la Navidad, que todavía la estamos viviendo. Hemos celebrado el nacimiento de Jesús recién. Hemos celebrado el 24 de diciembre, hemos celebrado la Navidad del Señor y bueno, Jesús bueno, no tenía ni dónde nacer, Jesús no tenía dónde nacer. También en el capítulo 9 de San Lucas nos habla también, dice, las zorras tienen madriguera, ya Jesús adulto predicando el Evangelio, las zorras tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ni siquiera en su vida de adulto tenía donde recostar su cabeza, era libre, libre como Francisco, y cuando muere ni siquiera había donde enterrarlo, ¿verdad? Al punto de que hubo que buscar en José de Arimatea, le presta un sepulcro excavado en la piedra donde no había. Esos son dos detalles muy lindos. Jesús nace de un seno virginal que nadie había utilizado, el seno de la Virgen Santísima, para nacer y para la eternidad, para volver al eterno Padre, utiliza un excavado en la piedra, un lugar donde nadie había utilizado, y en su vida no tenía donde recostar la cabeza. Es la libertad del reino. No podemos nosotros verdaderamente seguir al Señor apegado, no se puede servir a dos señores, como el dinero o a Dios, porque se termina sirviendo a uno y traicionando al otro, que fue Judas. Judas estuvo en la última cena. Judas estuvo a la par del Señor. Podríamos nuestro Dios estuvo en la misa. Judas era apóstol, fue llamado por el Señor, fue convocado, es criatura. Tiene que dar cuentas a Dios. Judas en todo igual a Pedro, Juan, Santiago, Andrés, en todo. Pero ¿qué pasó? Escuchó el vil metal, el dinero, y no se puede servir. Ya Jesús se lo había dicho. Si usted ve un poco la vida de Judas, ya Jesús se lo había dicho anterior a que él escogiera el camino del dinero. Jesús ha dicho, no se puede servir a dos señores, porque terminará sirviendo a uno y traicionando al otro. Porque entonces pasó, él siguió otro camino, no escuchó la voz del Señor. Por eso el Espíritu Santo es la guía, es el motor de la iglesia. Estamos lo que fue Jesús para los apóstoles, para Pedro, Juan, Santiago, Andrés, para María y todos en aquel momento, lo que fue para ellos. Jesús comía con ellos, cenaba con ellos, compartía con ellos, se convertía el agua en vino, caminaba sobre las aguas. Lo que fue Jesús los guiaba y hablaba y enseñaba, exhortaba. Lo que fue Jesús para ellos en aquel tiempo, ahora es el Espíritu Santo, el mismo papel que está con nosotros. Lo mismo que hacía Jesús con los apóstoles, cercanía, los acompañaba. Ahora estamos en el tiempo del Espíritu. Jesús ha subido a la diestra del Padre y nos ha enviado el Paráclito, el Paracaleo. ¿Verdad? Que ahora Él es el que nos acompaña, nos guía, nos fortalece, nos lleva. Y la mejor es la espiritualidad, ¿verdad? Plena, que es la que Jesús ha venido a instituir, es dar la vida a nadie, como San Juan. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Eso es dar la vida, es el que dio la vida por mí, ahora yo tengo que darla por otro. Es una cadena, ese ser, ese alter Christi que se nos dice cuando somos bautizados. Y eso solo se manifiesta en el gozo y la alegría del Evangelio, como nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? Y con obras concretas de misericordia, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y que precisamente, ¿no?, es el tema del programa del día de hoy, ¿no? Una fe sin obras. Padre Miguel, entrando de lleno y en esta primera parte, pues era un poco también, ¿no?, plantear este contexto en el que vivimos, y de nuevo, es desde nuestra fe misma, ¿no?, el conocer este profundo significado del obrar, del actuar, del amor al prójimo, que se manifieste, que se concretice, que se haga real, presente a nuestra realidad, a nuestra circunstancia en donde vivimos, en donde el Señor nos ha puesto, el lugar que le llamamos casa. Entonces, viendo todo este contexto, ¿no? Hablemos ahora, Padre Miguel, de las realidades que enfrentan nuestras comunidades, nuestras sociedades, y sabemos que pueden ser diferentes de país a país, inclusive dentro del mismo país, ¿verdad? De un lugar al otro, pero en términos generales, ¿cuáles son algunas de los grandes retos que como iglesia vemos en la sociedad, Padre Miguel? Porque estoy seguro que ustedes como sacerdotes, ¿verdad?, pues escuchan mucha gente acude a ustedes, vienen con necesidades, con preocupaciones. ¿Cuáles son algunas de estas cosas, Padre Miguel, que ustedes se escuchan y que ven en el día a día, Padre?
Mira, quisiera aprovechar para hacer un recorrido de mis experiencias que he tenido como sacerdote. Yo voy a cumplir en este año 26, 35 años, y toda mi experiencia ha sido en comunidades parroquiales. Y bueno, estuve los primeros 3 años de ordenado, del 91 al 94, en una parroquia que atendía dos realidades muy contrastantes. Por un lado, estaba al lado del río, de un río muy conocido, el río La Silla, que pues ese nace y brota del Cerro de La Silla precisamente. Y en esa zona vivía mucha gente pobre. Algunos pues vivían en zonas de territorios irregulares, porque ahí hay pues como es una zona donde pasa un río, pues son zonas federales. Y bueno, pues sobre todo por cuestiones de seguridad para las familias que se vayan asentando ahí, bueno, pues, pues evitan que la gente se asiente, pero sin embargo, pues la gente no hace caso y como quiera se asientan ahí. Y siempre era un problema cada vez que llovía. Las pocas veces que llueve allí en Monterrey, bueno, pues trae mucha agua y pues esa gente siempre está en riesgo. Y por otro lado, a las faldas del Cerro de la Silla, acá por la zona sur, pues vivía gente pues más o menos bien colocado socialmente, ¿no? De clase media media a clase media alta. Ujú. Entonces, muy al principio había incluso una barrera que dividía, porque pues siempre sobre todo los que tienen, se protegen de los que menos tienen. Al final de cuentas, el municipio hizo un acuerdo y un diálogo con ellos, con los vecinos, para que hubiera vialidad y pues no se les complicara las salidas de las colonias donde habitan estas personas. Y bueno, pues fue así como se llegó a un acuerdo. Y bueno, pues mi experiencia pues fue también empezar, junto con el párroco, empezar a hacer un visiteo general, y bueno, pues en los 3 años visitamos las 3,200 familias, hicimos un proyecto de trabajo de evangelización, y bueno, pues nos dimos cuenta en el poquito tiempo, en esos 3 años, el padre se quedó, el párroco, Ujú. otros 20 años más, 25, y hizo toda una comunidad muy solidaria, donde pues ahí era muy palpable esas palabras también de Cristo, que los pobres anunciarán el Evangelio, ¿no? Entonces, mucha gente de acá de la zona del río trabajó con gente de acá, de la clase media y media alta, y bueno, pues ellos empezaron a hacer labor también, a lo mejor no muy conscientemente, pero pues empezaron ellos a irlos acercando a la parroquia, acercándolos a la comunidad parroquial, y bueno, nosotros pues también nos valimos de todo eso junto con las visitas y bueno, pues empezamos a organizar un sistema de evangelización. Y yo un poquito tiempo que estuve ahí me di Ujú. cuenta de la relación así tan fuerte que había entre las personas, ¿no? A pesar de su contraste social. El padre se quedó mucho más tiempo y él vio muchos frutos, estuvo casi contigo 23, 24 años, vio muchos frutos muy bonitos. Entonces, después de ahí yo me fui a otra diócesis. Yo me Ujú. fui aquí a la diócesis de Linares, que es una diócesis vecina, y bueno, pues me tocó trabajar en la zona sur, en Doctor Arroyo, sobre todo esa zona, que es el tercer municipio más grande del estado de Nuevo León. Ujú. Como digo, es otra realidad. La mayoría es gente pobre. En aquel tiempo estaba muy fuerte el partido del PRI en el poder y bueno, pues ellos mantenían de alguna manera esa relación política, pues dándoles algunas dádivas para poder mantenerse en el poder. Y bueno, pues sí, había muchos programas que Ujú. favorecían a la gente, pero en realidad pues era más bien como mantener un control y sobre todo pues mantener el voto, ¿no? La elección. Ahorita ya hay más variedad, pero en el tiempo que me tocó estar a mí ahí, pues yo estuve 8 años. Entonces con gente, pues es la gente más pobre del estado de Nuevo León
junto con Padre Mieri Noriega. Miguel, Sí, menciona usted algo muy sí. importante y que quiero darle seguimiento porque esto no es un fenómeno que sucede solamente en el estado de Nuevo León, en México, es un fenómeno que sucede en muchas partes del mundo, en casi toda Latinoamérica, ¿no? Que existe esta relación entre los gobiernos federales, estatales, locales con la población y luego está la iglesia, que la iglesia ve por encima, ¿no? De los gobiernos, que la iglesia se preocupa realmente por el bienestar de las comunidades, como usted nos lo menciona en esta descripción que nos está haciendo, en estas paradas que le ha dado Dios, ¿no? En estas misiones, ¿verdad? Que al final del día, entonces, padre, también esto es muy importante, ¿no? De dejarle saber al pueblo, a la gente, que la iglesia tiene una misión que está por encima de las realidades temporales, de los partidos políticos, de todas estas cosas, ¿no, padre Miguel? Claro que sí, sí, y la gente sí lo entendía muy bien. Digo, nuestra función siempre fue una función también mediática, sobre todo para que pues también la gente fuera consciente de que lo que hacemos nosotros pues va en la línea espiritual de la evangelización. Digo, a veces nos sentimos muy pequeños con lo que ofrecemos. Nosotros llegamos con un maletín, traemos las cosas de la misa, llegamos con unos ornamentos, nos ponemos a confesar. Digo, y si nos comparamos con los planes de gobierno, los programas de gobierno, pues ellos llegan pues con todos unos camiones y con apoyos y con esto y con lo otro. Digo, pues nosotros no podemos ofrecer eso. Digo, pues ofrecemos algo mucho más valioso como son los sacramentos, la palabra de Dios, y la gente lo entendía perfectamente, ¿no? Y sabía distinguir muy bien. Entonces, los pobres distinguen muy bien eso, ¿no? Aceptan el apoyo, ¿sí? Ese tipo de dádivas que da el gobierno, tanto municipal como federal, y bueno, pues lo aceptaban muy bien, pero pues, porque de alguna manera pues lo ocupaban, ¿no? Ese Claro. recurso que les daban. Pero bueno, pues nosotros íbamos y les ofrecíamos otro tipo de apoyo que era más espiritual. Y sí, digo, también había mucha organización, ¿eh? Nosotros teníamos 136 comunidades y andábamos casi todo el día trepados en la camioneta, llenos de polvo, entre caminos sinuosos, y andábamos ahí tratando de acercarnos a las comunidades, siendo muy cercanos. A veces, cuando va gente de otras partes a hacer misiones a ese tipo de lugares, pues creen que están abandonados, ¿no? Al contrario, son gente muy bien atendida, espiritualmente hablando. Había una organización, una estructura de organización para las visitas mensuales que hacíamos. Nosotros teníamos, por ejemplo, lo que llamábamos una escuela de dirigentes, así eran los que ayudaban ahí a la coordinación. Y había encuentros de catequistas y diferentes ministerios y servicios que había. Entonces, la comunidad no estaba desatendida. Tratábamos nosotros de hacernos presentes, hacíamos una agenda con ellos cada mes y estábamos ahí presentes como parte también del servicio que nosotros teníamos que ofrecer. Pues como pastores es nuestra labor y pues nuestro apoyo que podemos dedicar. Malos que los dejáramos ahí a ver a su suerte, ¿no? Pues, ¿no? De eso no se trata. Y que precisamente escuchando a Padre Miguel, Padre Sergio, vamos viendo, ¿no? Esta maravillosa dimensión, este obrar en Jesús, en el Evangelio, que se va concretizando de manera específica, de manera concreta y de manera real en nuestras actualidades, ¿no? Y que vamos a seguir escuchando en la segunda parte, ¿verdad? Estamos a punto de tomar una pausa y Padre Sergio, le voy a dejar de tarea para que lo vaya pensando en el break. También que nos vaya compartiendo un poco al volver del break, pues lo que están haciendo en Costa Rica, lo que ustedes están trabajando, porque de nuevo la intención de este programa y de este espacio hoy es también, ¿verdad? Poder, Dios mediante, animar e inspirar a aquellos que de pronto sienten ese deseo de quiero hacer algo, pero no saben por dónde empezar. De pronto, escuchándolos ustedes, pueden ver su realidad y decir, aquí hay una manera de iniciar. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, como siempre, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Estamos como Perspectiva EWTN. A todos aquellos en el podcast, en el Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica, que también lo puede compartir. No se vaya, volvemos en un instante.
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos en este programa La Fe sin Obras, hablando con el padre Sergio Valverde desde San José, Costa Rica, y en San Luis Potosí, México, padre Miguel Ángel Flores Pesina. Padre Sergio, pues le dejé una pequeña tarea antes de la pausa, ¿verdad? Que más o menos se organizara. Escuchamos al final del segmento pasado un poco la misión y lo mucho que ha estado trabajando el padre Miguel en estos ya más de 30 años, ¿verdad? Que nos decía de sacerdocio, por el cual estamos agradecidos con él y con Dios. Así que bueno, padre Sergio, pues le toca su turno. Háblenos un poco también de la obra y la misión en Costa Rica. Gracias. Bueno, debo aceptar que tengo 26 años de ordenado sacerdote, de los cuales 25 años de ser párroco en una misma comunidad. Dios me puso una comunidad muy pobre, quizás de las comunidades más pobres de San José, Costa Rica. Una comunidad llama Cristo Rey del Universo, en la cual humildemente hago las veces de párroco y donde Dios me permitió fundar una obra social que hoy en día está en Centroamérica, por la misericordia de Dios. Se llama Asociación Obras del Espíritu Santo, una ONG, una organización no gubernamental, en la cual dedico mi vida. Siento que nací para atender a los pobres. Quiero decir que nací en esta misma comunidad. Vine Dios, esta parroquia la iban a cerrar y demás, por diferentes situaciones. Se han asaltado los sacerdotes mayores, se habían enfermado, y pasaba de todo. Entonces intentaron, para no cerrar, el nuevo obispo, que en aquel momento, Monseñor Hugo Barrantes Sureña, feliz recuerdo, en paz descanse, iban a cerrar esta parroquia, pero él vio cuando vino a visitarla por primera vez que cómo se podía cerrar si era quizás donde había más necesidad y que es donde debe estar la iglesia. Entonces trató de ver a quién mandaba, no conocía el clero y me mandó a mí porque vio que yo trabajaba en una parroquia donde estaba anterior, trabajaba con indigentes, personas en situación de calle y trabajaba. Entonces dio esa nota y me mandó. Inmediatamente yo vine el mismo día, me dijo, pero padre, pasar sus cosas. Yo no tengo nada mayor cosas que pasar en un carrito pequeño, me sobra espacio. Me gusta hacer ligero equipaje, no quisiera tener nadie, gracias a Dios hasta hoy no lo tengo. Esa es mi meta, me puso y ahora hoy en día me dedico a recoger niños en la calle, Hoy Dios me ha permitido fundar, hicimos el Templo Nuevo, tenemos escuelas, guarderías, centros de cuidado, albergues, comedores, guarderías, y así lo hemos llevado. Hacemos una famosa fiesta de Navidad de 50,000 niños todos los años, con con todos los niños que atendemos de diferentes comedores. Tenemos comedores, guarderías, atendemos sin diferencia alguna, ni de nacionalidad, ni de religión, sin ningún tipo de diferenciación. Donde hay necesidad, ahí estamos. Las fiestas de Navidad que nos conocen muchos por ellas, recién las acabamos de pasar, también las hacemos en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. En Guatemala hace 14 años, con unos 15,000 niños. En Honduras por primera vez este año, lo que lo hice el 12 de diciembre, recuerdo, con 2,000 niños. En El Salvador llevo 3 años de hacerla, con 4,000, 5,000 niños. Y en Nicaragua, por la situación que vive, es como por aquí sí, por allá no, para no tener dificultad, mandamos las cositas, pero también se realiza la fiesta de Navidad. Es una obra social que Dios me permitió fundar. Siento que por algo Jesús dice en el Evangelio, los pobres siempre los tendrán. Es el medio más excelente para santificarse, es el medio más maravilloso para poder realizarse en la vida de la historia. Él mismo, en la historia, él mismo se hizo pobre. Es un misterio de la pobreza. La pobreza, siento yo que Jesús lo dice, doble dimensión. Una, los pobres siempre los tendréis. Uno, porque es un medio maravilloso en lo positivo para acercarse a él. Es trabajar con los pobres. El Papa Francisco decía, trabajar con los pobres es tocar la carne de Cristo, decía el Papa Francisco, lo recuerdo con todo el amor del mundo. Bueno, eso por un lado positivo, porque los pobres nos acercan a Cristo. Y en lo negativo, porque el Señor Jesús conoce el corazón del hombre por el egoísmo. Mientras muchos banquetean, otros comen de un basurero. Mientras otros están en grandes palacios, ¿verdad? Otros pasan necesidad. Mientras otros viajan en grandes carrazos, ¿verdad? Otros no tienen nada que comer. Bueno, por eso están los pobres. Ahí es donde está la iglesia. La iglesia debe tener una opción privilegiada por ellos, que no sea excluyente, pero verdaderamente, mami, a veces dolorosamente, en la práctica los que se excluyen son los pobres, dolorosamente, ¿verdad? Jesús nos dejó 3 panes, el pan de la palabra, Mateo 4:4, escrito también está no solo el pan vivirá el hombre, la palabra, también el pan de la Eucaristía, San Juan capítulo 6, no me extiendo mucho porque se nos va el tiempo, ¿verdad? El pan eucarístico, pero también dice en San Mateo, en San Marcos también nos dice el Señor, ¿verdad? Darle vosotros de comer 3 panes. De ordinario nos quedamos en 2 panes, que es más fácil, de la predicación, la palabra y la Eucaristía. Pero no, nosotros tenemos que salirnos. Como el Papa Francisco decía, y que yo siento que poco fue escuchado con dolor. Papa Francisco decía, quiero que la iglesia se haga a la calle, que haya lío en las diócesis, ¿verdad?
el Papa insistía en salir y puso hasta inclusive la Jornada Mundial de la Misericordia, de los pobres y demás, pero como que no se le hace mucho eco porque esta pastoral social, yo una persona me fascina mucho la pastoral social, pero con una dimensión muy espiritual. Debo aceptar que fui asesor de la Renovación Carismática para Costa Rica, Centroamérica y un poco de América Latina, donde estuve mucho, iba mucho a Monterrey. Por cierto, ahí en el Cintermex y todo eso, donde se hicieron muchos encuentros, yo los realizaba. Y luego pedí que no, porque no era lo mío, sentía que no era lo mío, aunque me fascina esa espiritualidad, me encanta, me gusta danzar, me gusta alabar al Señor, mis celebraciones son muy alegres, las transmiten varios canales de televisión de hace como 20 años. Esa alegría, de verdad, creo en la alegría del Evangelio. Pero sentí que faltaba algo, entonces me pasé un poco a la pastoral social y vi esa otra dimensión que era muy lindo, daban, pero no había nada de espiritualidad, se ponían a preparar diarios y los daban y como si eso fuera, no sé, una pulpería, una tienda, y donde muy chabacano, no sé cómo decir las palabras, a veces con algunas palabras de doble sentido y demás, sentía que faltaba el espíritu. Entonces es como aquello, ora es labora, hay que orar, pero hay que alabar al Señor, bendecir, trabajar y alabar al Señor. Esa es la dimensión. Me dedico a recoger niños de la calle. Costa Rica tenemos unos 200,000 beneficiarios al mes, de los cuales 150,000 son niños. Me dedico por 25 años a recoger niños. Ahora también estamos ya en los 5 países de Centroamérica. Quiero decir que yo fui uno de esos niños. Aquí en la comunidad donde estuve era un niño que andaba vendiendo cositas en las calles. Mi mamá lavaba y aplanchaba en las callecitas. Aquí en paz descanse mi amor del alma y mi mamá. En las calles de aquí de Cristo Rey y demás. Ella lavaba y aplanchaba en las casitas y hacía rifitas y mi papá era guarda que Lima, yo el mayor de 5 hermanos. Toda la vida me ha tocado trabajar, toda mi escuela, mi colegio, trabajé, nunca he tenido vacaciones hasta hoy, nunca he tenido vacaciones ni las quiero. En vacaciones de la escuela dedicado a arreglar la escuela, vender cosas, sembraba, siempre he sembrado, me gusta de animales y me gusta sembrar. Pues, por las raíces de mis abuelos de campo, pues las mantengo. Inclusive hasta entre de las tareas que tengo un zoológico aquí en la parroquia. Yo no sé cuántas parroquias puede tener un zoológico. Yo tengo aquí un zoológico, le tengo a los niños piscinas, carruseles, de todo. Hay animales, vacas, toros, ovejas, búfalos, bueyes, cocodrilos, monos, tepecuitos, venados, osos, pero eso es un misterio. Se llama la ciudad de la alegría, ¿verdad? Donde tenemos albergues para niños, para jóvenes, para adultos mayores. La verdad es que la paso muy lindo porque no es nada aburrido. Yo creo Y que padre Sergio, tengo que detenerlo en este momento porque aprovechar hay que hacer un comercial y aquellos que visiten Costa Rica pueden pasar a visitarlos, pueden pasar a saludarlos, es decir, ¿verdad? Pues no perdamos la oportunidad, digo, si alguno de nuestros televidentes, alguien que nos está escuchando por la radio, por cualquier medio y de pronto dice, oh, tengo una visita a Costa Rica y de pronto pueden pasar y conocer un poco más de esto, padre. Claro que sí, bueno, pueden ubicarnos primero en nuestras redes sociales, nos llamamos Asociación Obras del Espíritu Santo. Esa es la obra que eso me permite que estamos en las 7 provincias de Costa Rica y en los 5 países de Centroamérica con diferentes misiones. Se fundó aquí, Dios me utilizó para fundar la obra. Hace 25 años he venido poco a poco, y sé que es el Espíritu Santo no hace poco en comparación de lo que Él hace, que lo hace todo. Pero Él es el que hace la obra, así que si alguien viene a San José, Costa Rica, puede ubicarnos. Estamos muy cerca del Parque Central de San José, a escasos 5 minutos, una de las comunidades más pobres de Costa Rica, Barrio Cristo Rey. Hoy en día en un lugar que era un poco oscuro, no hay electricidad, porque se ha robado el cableado eléctrico, no había luz, no había un montón de cosas. Hoy en día tenemos escuelas, guarderías, centros de cuidado, comedores, piscinas y todo. Es toda una ciudad. Estamos construyendo albergues, así que si alguien puede venir aquí a Costa Rica, tiene inclusión donde quedarse, tenemos lugar para que la gente se quede. Vienen grupos, excursiones, grupos de verdad, de diferentes parroquias, de diferentes países y demás. Así que si alguien viene a San José, aquí estamos, Asociación Obras del Espíritu Santo. Difícilmente alguien que no conozca la obra por las actividades que hacemos en las calles, situaciones de indigencia, recogemos niños, cuando hay catástrofes, atendemos, llegamos en camiones, tenemos furgones, tenemos de todo. Hacemos nuestras fiestas de Navidad, son por tierra, por agua, por aire. Vamos en diferentes partes en lanchas, otras zonas se llega en helicópteros, otros se llega en camiones, furgones. Entonces, creo que todo el mundo conoce también, tenemos programas en la televisión, las misas de nuestra parroquia, de 4 fines de semana, 2 son en la Catedral de San José, que se transmiten en la televisión nacional, y 2 son de la parroquia Cristo Rey, la celebro hace 20 años. Entonces, todo el mundo conoce de una u otra manera esta obra, que es muy linda, es preciosa. Sí. Es muy linda porque es del Espíritu Santo. Como es del Espíritu Santo, todo lo que es del Espíritu Santo y la iglesia es precioso.
¿verdad? Y, Así les cuento un y que poco. es impresionante y que pudiéramos hablar por horas de la gran labor que ambos hacen y que, padre Miguel, escuchando al padre Sergio, ¿verdad? Pues uno se anima, ¿no? Y dice, wow, qué labor, qué misión, ¿verdad? Que tanto han logrado y Dios mediante qué tanto más seguirán logrando en años venideros. Pero padre Miguel, esto me lleva a reflexionar y a pensar, y algo que usted mencionaba cuando nos compartió un poquito también un poco de sus experiencias, la importancia, padre, del pueblo, de la comunidad, porque ustedes como sacerdotes pues tienen, ¿verdad? Su vocación, su misión y ustedes tienen esa visión de poder ver más allá, de ver la realidad desde fuera de los hogares, ven todo y bueno, ustedes pueden tener grandes planes, grandes ideas, grandes proyectos, grandes inspiraciones, pero padre Miguel, la importancia del pueblo, de la comunidad, que se involucre y que sea parte, ¿no? Claro, mira, ahorita mencionó el padre eh, Valverde, mencionó esta invitación que nos hacía el Papa Francisco de ser una iglesia en salida. Nosotros empezamos, yo te estoy hablando del 91 y pues que digo, pues ya no estaba el Papa, ¿no? Nosotros empezamos a salir, los dos sacerdotes, primero por una necesidad. No teníamos oficinas, más que había un pequeño lugarcito ahí donde se podía atender a la gente, pero no lo compartíamos. Entonces, por necesidad, el padre me ofrece salir a la calle. A mí no me costó inconveniente porque como seminarista, cuando vamos de misiones, pues es lo que hacíamos, visitar a la gente, ¿no? Entonces, durante 3 años lo hicimos, tanto el párroco como yo como vicario. En Doctor Arroyo, pues, y en Linares también estuvo un ratito por allá, pues la necesidad de salir a las comunidades, a las comunidades de ahí locales, ¿no? Ujú. A visitar los ranchos y todo, porque pues también pues era parte del territorio y de la gente que pertenece a nuestra comunidad parroquial. Entonces, para nosotros es muy importante la gente, ¿no? No solamente por tener mapas o tener así marcados los territorios, las Ujú. zonas de la parroquia, sino también la gente que vive ahí en esos lugares, con realidades muy diversas cada uno, ¿no? Entonces, las dos experiencias posteriores en Santa María Magdalena y Natividad del Señor, seguí también con esa dinámica. Ya yo había regresado de Linares a Monterrey, de la Ujú. Dios de Linares para acá, y fue eso, ¿no? Buscar, buscar a aquellos que estaban más alejados. Entonces, porque también los pobres son aquellos que tienen el corazón vacío, que no tienen sentido, que pues están dolidos. Entonces, bueno, tenemos que también salir a buscarlos y pues son parte también pues del servicio y el ministerio nuestro, ¿no? Porque a veces podemos clavarnos ciertamente pues, en los pobres que necesitan, pero hay otros pobres, otro tipo de pobreza con un corazón vacío, ¿no? Entonces, Ujú. esos también hay que salir. Yo estuve ahí ya pues en una parroquia de Santa María Magdalena 4 años, 3 meses, y acá en Natividad estuve 8 años, entonces fueron prácticamente 12 años, donde motivamos mucho a la gente de los grupos, para que pudiéramos hacer un plan y una organización y llegáramos a todos. Así es, estamos teniendo una pequeña dificultad técnica, pero bueno, qué gran inspiración escuchar al padre Miguel en su obra, en su misión, en todo lo que está realizando y en todo lo que ha podido realizar con este llamado del Señor. Y algo que menciona el padre Miguel, que es sumamente interesante, ¿no? No solo estamos hablando de la pobreza económica, de la pobreza social, pero también de la pobreza espiritual, ¿verdad? Y hay veces que hay personas que están en unas circunstancias de que tienen tanto que están muy vacíos, que tienes tantos bienes materiales, tantos bienes económicos, que bueno, de repente se encuentran, pues que están en un vacío espiritual. Eso también es actuar con obras. Parece que tenemos al Padre Sergio, así es, ahí está Padre Sergio, escuchando un poco lo que dice el Padre Miguel. Qué gran verdad es esta, ¿no? También involucrar a aquellos que Dios los ha bendecido, que sus talentos, que sus dones les han dado mucho, pero de que de pronto a veces tienen una pobreza que no la pueden llenar. Y qué bueno, Padre Sergio, de descubrir que en el servir también me puedo enriquecer, ¿no, padre? Claro, de verdad que la mayor riqueza es la que se tiene en el alma, la mayor riqueza es la que se tiene en el alma. Jesús salió a darnos vida en abundancia y no la podemos tener si no es solo en Jesús. Solo en Jesús tenemos la plenitud de vida.
y Dios ha venido por todos, viene por unos y por otros, pero de manera especial, pues la iglesia siempre tiene que estar inclinada hacia el más pequeño, el más pobre, porque es el más desposeído, es el que menos tiene, es el que menos posibilidades tiene, el que menos oportunidades tiene para vivir, ni a veces ni para sobrevivir. Entonces es una opción privilegiada, preferencial, pero no excluyente, porque todos en el reino, ricos y pobres, todos tenemos oportunidad para ir al cielo. Eso es una, y también para el infierno, porque no es que hay que perder la perspectiva de que pues, hay que optar, ¿verdad? Pero Dios tiene oportunidad, nos da oportunidad para todos. Y los ricos, bueno, nosotros quiero decirle que tenemos que llegar a mucho. Nuestra obra ocupa humildemente, para que tenga una pequeña idea, ocupamos 150 toneladas, casi 150 toneladas de arroz, casi al mes, Ujú. casi al mes. Bueno, ¿cómo se va a conseguir eso? Bueno, personas y empresas, compañías con las cuales trabajamos con compañías, con el gobierno, con iglesias, porque quiero decir que nosotros apoyamos sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de religión, porque es el sentido que el hambre, la necesidad no tiene ni color político, ni tiene religión, ni tiene nacionalidad, lo que tiene es algo concreto, ni tiene, ¿verdad? Ni una religión concreta, sino lo que tiene, la necesidad tiene hay que darle una respuesta, y esa respuesta está en la iglesia universal, que por encima de todo debe optar siempre por la misericordia, como Exactamente. Jesús no hizo acepción de personas, ¿verdad? Entonces nosotros, a muchas personas que tienen posibilidades, compañías y demás, por ejemplo, ahorita en la ciudad que estamos construyendo aquí en Cristo Rey, donde ya tenemos escuelas, guarderías, quiero decir que son más o menos 4,5 hectáreas que hemos venido localizando, levantando. Ahorita estamos Ujú. construyendo, por ejemplo, albergues para jóvenes, ya tenemos de niños, de bebés, de adultos mayores, de personas en situación de indigencia. Ahora que pasó todo este caos, nuestros hermanos venezolanos, a quienes abrazo de todo corazón y pido lo mejor para ellos en el nombre del Señor. Aquí tuvimos 58,000 venezolanos nosotros en nuestra parroquia, que los recibimos en un año, en un promedio de 200 300 por día, que venían en Éxodo, todos los albergues, hasta el templo, agarré y los puse. Jesús abre las puertas de par en par para ustedes, así que vengan, aquí están. Convertí hasta las Exactamente. bancas en camas, ellos tienen que tener, ¿verdad? Y ya luego a la hora de la celebración, pues ya me daban campito, y algunos se caen, otros no. Bueno, así los tuvimos durante todo un año, ¿verdad? Ahora estamos construyendo, por ejemplo, unos torres de 7 pisos cada uno, albergues para jóvenes, para mayores de 18 años que no tienen a dónde ir. Cuando salen Ujú. de albergues en Costa Rica, las autoridades que atienden todos los albergues de la Iglesia Católica, Iglesia No Católica, ONGs y del gobierno, a los 18 años, ya los muchachos ya no tienen la cobertura del Patronato Nacional de la Infancia, que atiende a los menores de edad. Tienen que salir. ¿Y a dónde van? A Ujú. la calle los despedaza, y ya sabemos las historias. Bueno, ahora nosotros estamos construyendo, aquí tengo en mi mano una maquetita de unas torres que estamos construyendo, dos en este caso, dos edificios de 7 pisos, son torres gemelas, torres gemelas, dos edificios de 7 pisos, ¿verdad? Que nosotros hemos empezado Ujú. a construir. Ya tenemos terminada totalmente la primera, con un costo de $7 millones, que ha sido terminada totalmente, para inaugurarla más o menos en un mes y medio está terminada. Estamos con los últimos detalles ya para el ingreso de 372 jóvenes, que es la primera para hombres. Wow. Ahora ocupo ayuda porque necesito hacer la segunda para mujeres, con lo cual ya vamos a tener todo lo que llamamos la ciudad. Ya tenemos la escuela, guardería, kinder, albergues de niños, de bebés, de jóvenes, adultos mayores, de personas que en tránsito, situación de calle, Sí, hay sí, piscinas, hay albergues, todo en realidad, toda una visión de iglesia nueva, ¿verdad? Yo siento que la exactamente. iglesia tiene que renovarse en sus celebraciones, en su celebración Y de que, culto, en nuestra pastoral más alegre. Y ahí, como el y que padre padre, Miguel, y que qué bueno que lo mencione, ya tenemos de regreso al padre Miguel, y qué bueno que lo menciona, ¿verdad? Una iglesia que necesita renovarse, que está en constante renovación, ¿verdad? Bueno, porque conforme van avanzando los tiempos, conforme vamos caminando en la historia, pues vamos viviendo diferentes realidades, diferentes circunstancias, diferentes necesidades, pero seguimos teniendo básicamente una misma necesidad. Y padre Miguel, ya que lo tenemos de vuelta, no escuchando al padre Sí, Sergio, algo también es muy importante. La participación colectiva, por ejemplo, estamos hablando ahora ya de empresarios, de gente que tiene las posibilidades, de organizaciones que pueden realmente contribuir. Es decir, no solo es la iglesia, ustedes los sacerdotes, la comunidad parroquial, pero también, Padre Miguel, la importancia de que, ¿verdad? Aquellos que tienen la posibilidad y que tienen el poder de hacerlo también se involucren en esta fe con obras, ¿no, Padre Miguel? claro, mira, bueno, mira, y me ha tocado trabajar también
la pastoral de la caridad aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Y estuve 9 años. Entonces, sobre todo, los grandes empresarios se involucran en obras sociales que algunas instituciones vinculadas a la Arquidiócesis de Monterrey a través de la pastoral social, pues era como, pues, promueven, ¿no? Las obras sociales. Por ejemplo, tenemos Cáritas Diocesana, que tiene pues toda una infraestructura, más de 300 empleados. Hay un patronato, hay una vinculación así con diferentes empresas, instituciones educativas, y pues es toda una empresa, también Cáritas Diocesana, y pues tiene pues mucho apoyo de parte de empresarios. Tenemos, por ejemplo, obras así de apoyo para algunas congregaciones religiosas que se dedican a la obra social, ¿sí? Hay unas hermanas religiosas, se llaman misioneras de la caridad y del Espíritu Santo, pues ellas también pues hacen mucha obra social y pues sí, pues también tienen muchas vinculaciones ellas con algunas empresas y sobre todo muy particulares, así muy particulares que nos apoyan. Entonces, pues hay ese tipo de apoyos. Y así, yo, por ejemplo, ahorita estoy acompañando a nivel parroquial, de ahí mi parroquia, una empresa consagrada, ¿sí? Que siguen un programa y bueno, hemos trabajado también hacia adentro de la empresa y ahorita están colaborando también ellos en la parroquia, sobre todo pues como pues una manera así de hacerse presente. Quizás no con apoyo económico, digo, pero también ellos como vecinos de ahí de la comunidad parroquial, bueno, tratan pues de apoyar así la obra de evangelización. Y bueno, pues por ahí vamos trabajando, estamos trabajando con un modelo de reconstrucción de tejido social. Ahí yo tengo, por la pastoral social, yo conocí el modelo de los jesuitas y bueno, empezamos nosotros a trabajar con ellos en una zona también de mucho conflicto, como es la zona de Topo Chico. Ahorita se está trabajando en varias parroquias también de acá de la Loma Larga. Y pues por ahí también esta ha sido una oportunidad conocer este tipo de metodología. Ofrecen ellos una pedagogía muy sencilla que se le llama de buen convivir y pues de alguna manera para rebatir o para bajar un poquito los índices de violencia en nuestras Padre Miguel, comunidades. estamos a un par de minutos de terminar este programa que se nos ha ido extremadamente rápido. Cada programa dura lo mismo, pero hay algunos que es tanto lo que aprendemos que se nos pasan rapidísimo. Antes de pasar con el Padre Sergio, y bueno, este programa se está produciendo en la Epifanía del Señor y el Padre Sergio pues está en San José de Costa Rica. Sí, por la cercanía a la Sagrada Familia le vamos a pedir al Padre Sergio que cuando sea el turno nos dé la bendición. Pero Padre Miguel, antes de pasar con el Padre Sergio, una palabra para alguien, para aquellas personas que de pronto los han escuchado a ustedes dos y se sienten con el deseo de involucrarse de alguna manera. 30 segundos, una palabra, Padre Miguel. Mira, yo creo que el espíritu siempre mueve el corazón y bueno, a través de la caridad, pues uno va encontrando el sentido también de vida. Por ejemplo, Francisco de Asís, no fue tanto el dejar así las situaciones de comodidad por una pobreza evangélica, sino más bien el tocar las llagas de un leproso, el tocar así con amor y no sentir la repugnancia, pues eso le llevó también a cambiar. Entonces yo creo que el tocar la pobreza también en su máxima expresión puede cambiar el corazón del ser humano. Excelente, atrevernos a salir más allá de nuestra zona de confort, como nos dijo el Papa Benedicto. Padre Sergio, unas últimas palabras también, agradeciéndoles a ambos por toda su labor, que Dios les siga bendiciendo. Y bueno, después de sus palabras, Padre Sergio, si nos da su bendición para cerrar el programa. Gracias, aprovecho la oportunidad de agradecerle a Omar, como también al Padre Miguel, y a todos los que a esta hora se encuentren, donde quiera que lo encuentren, ya sea en vivo y en diferido en otros momentos cuando lo puedan seguir viendo a través de las redes y demás. Quiero hacer un llamado a usted que tiene oportunidad. Quiero decirles que conocemos, así como el Padre y este servidor, conozco, dedico mi vida o tiempo completo
a los más pobres, a los niños que están en las calles, nuestros albergues. Tenemos más de 150,000 niños en el país que nos ocupan. Estamos construyendo albergues y guarderías, todo en un fideicomiso. Tenemos 2 empresas de auditoría, rendimos cuentas a 16 instituciones del país en plena comunión con todos los obispos y también por misericordia de Dios en cada país donde estamos. Quiero hacer un llamado para que usted nos ayude, usted que tiene posibilidades, si está inclusive en Estados Unidos, por medio de Amigos of Costa Rica, pueden donar directamente desde Estados Unidos y es deducible allí. Así que también nos pueden accesar por medio de las redes sociales, en el Facebook, nos llamamos Asociación Obras del Espíritu Santo. Yo en lo personal no tengo redes sociales, pero aquí en Obras del Espíritu Santo, en el Facebook, usted nos puede encontrar. Unámonos a orar y pidámosle al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, que eres bueno con todas tus criaturas. Mira cada una de las personas que en este momento, no por casualidad, Señor, están unidas en un mismo espíritu. Derrama, Señor, tu gracia, tu poder, que la fuerza de tu Espíritu Santo renueve la faz de la tierra. Toma control de cada vida, de cada existencia, el pasado, presente y futuro. Renuévanos, Señor. Perdona nuestras culpas y haz de nosotros instrumentos de tu paz, porque tuyo es el reino, por y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias a ambos por todo lo que hacen. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya sabe, los 3 favores de cada semana en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y a todos nuestros podcasteros en el podcast, en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica, que también lo puede compartir. Será hasta una nueva edición de Perspectiva, pero recuerde, mientras tanto, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.